César, buenas noches. Buenas noches, profesor. A ver, chicos, vayan enseñando su cámara, por favor. Profesor, buenas noches. Hola, chicas, ¿cómo están? Ya una semana más de aguante. Ya para que se vayan de vacaciones, ¿quién como ustedes? ¿Quién como ustedes que se van de vacaciones? ¿Cómo van sus tesis? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Más avanzando? No para terminar, ya solo estamos haciendo las diapositivas. Está bien. ¿Y qué temas ha agarrado? Nosotros agarramos la logística integral y la mejora continua. ¿Es por uno o es en grupo? Un grupo de dos profesores. Grupo de Trabajamos dos. con tres. Sí. ¿Y quién es tu, a ver, quién puede ser tu acompañante? ¿Quién es? Trejo, profesor. ¿Cómo? Trejo, con Trejo Castro. Nayeli, ¿y tú? ¿Estás haciéndolo sola? ¿O también en Un grupo? compañero también. Puedes hacerlo solo, Grupo. supongo, ¿no? ¿O te obligan a hacer de dos? También se puede hacer, han dicho. Está bien, mejor hagan de dos. Porque después le echen la culpa al otro si te sale mal. A ver, César, Aparco, Flor, Carmen, Rosa y Juan Torres, sus cámaras. ¿Por qué no quieren encender su cámara? ¿No se han bañado? ¿Qué pasó? Buenas noches, profesor. Carmen Rosa, creo que tú estás trabajando, ¿no? Sí, profesor. Me parece muy bien. Hola, chicos. Entonces, vamos avanzando rapidito. Nos toca hablar sobre un poco más de las fuentes y usos y el pronóstico de flujo de efectivo. Estos temas son bastante, un poquito pesados, por lo que todos son lo que es conceptos y conceptos. Pero es un tema muy interesante. Entonces, el estado de fuentes y uso de fondos, en lo que se refiere a las fuentes, para entender qué son fuentes de fondo, debemos preguntarnos si la empresa necesita fondos para hacer alguna operación y de dónde puede obtenerlos. Las respuestas podrían ser, si el dinero en caja o en bancos la empresa tiene, pues se puede tomar de allí, y en este caso la cuenta caja y banco, solo el caso, al del hecho de agarrarlo, va a disminuir sus saldos, obviamente. Entonces, puede recaudar una cuenta por cobrar, vender parte de sus inventarios o vender cualquiera de sus activos. De allí obtendrá fondos y la cuenta del activo utilizado disminuirá su saldo. De lo anterior podemos deducir que toda disminución de una cuenta del activo indica que este activo ha sido una fuente de fondos. ¿Ya? Entonces, si acá les dando dos ejemplos, ¿no? Esas fuentes pueden ser propias, ¿no? Pueden ser propias a utilizar de nuestras ganancias, de lo que podemos tener en los bancos o en caja, o también pueden ser que podamos, de una u otra forma, sigue siendo propias, pero lo estamos vendiendo un poco de nuestros activos, estamos vendiendo un parte de nuestro inventario, ¿no? Entonces, también forma parte de nosotros, todo ese activo se le puede decir fuente de fondos, porque vamos a usar ese dinero para un fondo. También se podrá hacer uso del crédito consiguiendo el dinero prestado o comprado el bien a crédito.
En este caso, el pasivo aumentará, ¿no? Las deudas, las obligaciones van a aumentar. De lo anterior, podemos concluir que todo aumento de pasivo también forma parte o es una fuente de fondos. El capital no solo fue la primera fuente de fondos que tuvo la empresa en el momento de su fundación, sino que a lo largo de su vida podrá incrementar sus fondos con nuevos aportes de capital. Por lo tanto, un aumento de capital con emisión de acciones o por aumento del capital social o aportado, según el tipo de empresa de que se trate, constituye también una fuente de fondos, ¿no? Para que más o menos tengan una idea qué es una fuente de fondos. ¿Se ve la diapositivas? ¿Se ve? ¿No se ve? Profesor. A ver, vamos a compartir de nuevo. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora sí creo, ¿no? Sí. Ok. Tal vez la más importante fuente de fondos que tiene una empresa constituye sus ingresos, tanto las ventas como los otros ingresos operacionales o no operacionales. Las anteriores son las únicas posibles de fondos que puede tener una empresa, ¿no? Las otras, la más, vamos a suponer, la más común, ¿no? Pero también, en general, las fuentes de fondo que una empresa tiene son sus ingresos. Todo lo que hemos hablado son ingresos, ¿no? Tal vez nuestros propios ingresos, tal vez la venta de acciones, tal vez la venta de inventarios o las propias ventas que nosotros tenemos, el incremento de capital a través de acciones o los mismos socios incrementan capital. Todos esos son fuentes de fondo. Y los usos. Se entiende por uso de fondos lo que la empresa puede hacer con los fondos obtenidos de cualquier fuente. Entonces, los usos de fondos obedecen a la pregunta ¿qué puede hacer la empresa con sus fondos? ¿Ya? Las posibles respuestas son comprar activos, así que todo aumento en alguna cuenta del activo indica que la empresa utilizó fondos invertidos en dicho activo, ¿no? Casi está respondiéndose a los anteriores. Pagar deuda, así que toda disminución en una cuenta del pasivo indica que la empresa utilizó fondos pagando dicho pasivo. Hacer disminuciones en el capital, por ejemplo, pagando dividendos, readquiriendo acciones propias o liquidando la empresa. Haciendo gastos, es decir, utiliza fondos gastándolos. Estos son los únicos posibles usos que la empresa puede dar a sus fondos, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de elaborar un estado de fuentes y usos de fondos, comparamos dos balances generales, eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? De una misma empresa, como lo dijimos anteriormente. Lógicamente, en el balance no se va a encontrar los ingresos ni los gastos, pero sí las utilidades o las pérdidas, de tal manera que las utilidades que son un ingreso neto se registran como fuentes y las pérdidas que son un gasto neto se colocan como uso. Lo anterior se puede resumir así. Son fuentes de fondo las disminuciones de las cuentas de activo, los aumentos de las cuentas del pasivo, los aumentos del capital, las utilidades. Son uso de fondo los aumentos de las cuentas de activos, las disminuciones de las cuentas del pasivo y las disminuciones de capital y las pérdidas. Entonces, para la elaboración de un estado de fuentes y usos de fondos se procede de la siguiente forma. Se toman las cuentas de los balances inicial y al final del periodo estudiado, sin tener en cuenta los totales de los grupos. Se colocan en la primera columna las cifras del segundo balance en orden cronológico y en la segunda columna la del primero, ¿no? Se determinan las variaciones de las cuentas columna 1 menos columna 2. Se registran con un signo positivo o negativo en una tercera columna, es decir, mostrando si el valor de la cuenta aumentó o disminuyó en el transcurso del periodo comprendido entre los dos balances.
Hay otras dos columnas más denominadas las fuentes y la otra los usos. En dichas columnas se registran las variaciones en valor absoluto de acuerdo a lo explicado anteriormente. Sobra decir que las columnas fuentes y usos deben ser sumas iguales, ya que los fondos obtenidos de las distintas fuentes deben ser aplicados como usos en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, así. Vamos a agarrar dos balances de dos periodos distintos, del 2014 en este caso y la del 2013. Entonces, en el 2014 en caja habían 300 soles y en el 2013 habían 220 soles. Entonces hay una diferencia, un incremento se podría decir de 80 soles. Entonces, si incrementó tu activo, entonces, ¿qué decía la fórmula? Va a ser un uso, ¿no? Porque has hecho algo con ese dinero. Cuentas por cobrar al cliente, si en el 2013 habían 600 soles, en el 2014 1400, entonces hay un uso. Si, en provisión de cartera, hemos visto que es una provisión, en el 2013 teníamos 50 menos 50 soles, en el 2014 creció a menos 120.000 soles, ¿ya? O sea, estamos ahorrando más, ¿no? Porque es negativo nuestra provisión. Entonces hay una diferencia de 70.000. Entonces una fuente es una fuente, ¿no? Tenemos otras cuentas por cobrar. En el 2013 teníamos 430 soles por cobrar, que cerró el año así con 430 soles por cobrar. En el 2014 cerramos con 220 soles. Entonces hay una diferencia de 210 que a favor de nosotros. Entonces una fuente. Como está en negativo, pasa como fuente. En mercaderías no fabricadas por la empresa, en el 2013 habían 2.100. En el 2014 incrementó a 2.900, hay una diferencia de 800, entonces es un uso. Está incrementando nuestro pasivo. Igual forma, entonces el total activo corriente es 4.700, en el 2013 3.300 y en el 2014 4.700. O sea, como activos hemos tenido más ganancias en el 2014, ¿no? Que es lo que debe ser. Igual, en los activos no corrientes no hay diferencia, no hay movimiento, en construcciones tampoco, flota de equipos de transporte, en el 2013 teníamos 250, hemos crecido a 520.000, entonces hay unos 270.000, es un uso. ¿Ya? La depreciación, igual, 330, 470, es 140, hay una fuente. Entonces, igual en los pasivos, ¿ya? Igual en los pasivos, igual en los pasivos corrientes, pasivos no corrientes, ¿no? Patrimonio. En total pasivo tenemos en total activos tenemos en el 2013 4.550 y 6.460, y el total de los pasivos tenemos en 2013 2.860 y en el 2014 4.500. Nuestros pasivos creció, o sea, nuestras obligaciones también han crecido. Entonces, en la cuenta del patrimonio, de 300 hemos crecido a 360.000 de capital pagado, la reserva legal son 150, hemos crecido, igual, ¿no? Este es un ejemplo de la comparación de dos balances. Entonces, total patrimonio tenemos un 1.960 en el 2014 y 1.690 en el 2013. Entonces, igual hemos crecido, la resta entre activo y pasivo, tenemos un patrimonio que en el 2014 ha sido distinto, favorable a comparación del 2013. Entre pasivo más patrimonio, igual hemos crecido de 4.550 a 6.450. Entonces, aquí es lo que se debe comparar. Acá no hay fuga de dinero. El dinero que hemos sido dado de fuente ha sido usado correctamente, por lo que la suma de las dos columnas es igual. Como decía el reglamento, no hay fuente, no hay dinero que se use y no haya un uso malgastado, ¿no? Que en el camino se desapareció ese dinero, ¿no? Acá se invirtió lo que se necesitaba y por lo tanto las cuentas cuadran. ¿Ok?
Entonces, con el estado de fuentes y uso elaboramos el estado de flujo de fondos en 3 pasos. ¿Ya? El primer paso se toma el estado de resultados, ¿no? Ese es un estado, así como que existe el balance, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo efectivo, estado de patrimonio neto. Este estado de flujo se refleja con el estado de pérdidas y ganancias. En ventas, suponemos que tenemos 14.800, el costo de ventas son 9.190, tenemos una utilidad bruta de 5.610, en los gastos administrativos y ventas 3.900, ¿ya? La utilidad operacional es de 1.710, ¿no? La resta de los dos. Entre gastos financieros y otros ingresos, tenemos utilidad antes de impuestos, tenemos una utilidad de 950 soles. Se hace una provisión de impuesto, ¿ya? Lo que vamos a pagar por impuesto, al final nos queda una utilidad neta de 570. Es una empresa que no ha ganado nada en este época. Entonces, estos dividendos pagados en el 2013, ¿ya? Se pagó 1.330 menos lo que se pagó los 780 del 2014. Entonces tenemos un total de dividendos de 550 más dividendos por pagar del 2013, 110, menos dividendos por pagar de 250, tenemos dividendos pagados de 2014. ¿No? Esto es contablemente. Contable financieramente, ustedes también tienen que ver eso, no solamente los contadores. El flujo de fondos se maneja así. En fuentes tenemos una utilidad neta de 570. ¿Ya? Más gastos, ¿se acuerdan en la clase anterior que dimos una especie de fórmula? Solamente se transfieren los datos. Las depreciaciones tenemos 140, amortizaciones 80, cesantías 1150, provisión de cartera 70, provisión de impuestos 380, generación interna de recursos, la sumatoria 1390, más otras fuentes, recuperación de otras cuentas por cobrar, disminución de inversiones, aumento de obligaciones, de bancarias corrientes, no corrientes, aumento de capital pagado. ¿Ya? Total de fuentes de fondos tenemos 3.200. Y en usos tenemos aumento del efectivo, aumento de cuentas por cobrar, aumento de inventarios, compra de vehículos, aumento de otros activos, pago a proveedores, pago de impuestos, dividendos pagados. Total de uso de fondos 3.200. Igual. Si ustedes ven ahí, cuadran los datos. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan las primeras clases donde hablábamos de inventarios, hablábamos de lo que puede tener tu empresa y hacíamos una especie pequeñito de 2 o 3, de 4 conceptos? Ahora imagínense una empresa con todos estos ítems. ¿No? ¿Qué diablos será depreciaciones? ¿Qué diablos será provisión de cartera? ¿Qué diablos será provisión de impuestos? Pero es algo que ustedes tienen que manejar. Gracias, no sé, gracias, están bendecidos ustedes porque en esta actualidad ya hay plantillas. ¿No? Hay plantillas que solamente ponen los datos y ¡rum! Sale todo esto. Pero en mi época era mal. Imagina. Entonces, ¿esto qué te va a ayudar? Te va a ayudar a que, ya bueno, vamos a seguir hablando, vamos a terminar este ejemplo. Entonces, ¿esto qué te va a ayudar? Te va a ayudar a ustedes como administradores, ¿ya? Como administradores de empresa, les va a ayudar a que ustedes controlen lo que se va a invertir en la empresa. ¿No? Tal vez, aunque no creo, pero sí vamos a utilizar estos ítems, ¿no? De todas maneras. A ver, ¿qué es una depreciación? ¿Qué es una depreciación en otra empresa, Daniel? Supongamos que tú tienes una empresa y ¿qué se deprecia en una empresa? Normalmente, ¿qué se deprecia en una empresa? Normalmente se van de las máquinas porque Ya, claro. van perdiendo su valor. Claro, las máquinas se deprecian, el carro se deprecia. Entonces, ese ítem de depreciaciones es complicado, no lo es difícil, ¿no? Porque es algo que se va a usar. Es algo totalmente que se va a usar. Provisión de impuesto, a ver quién me dice que es una provisión de impuesto. Juan Torres, a ver dime, ¿qué crees que sea una provisión de impuesto? ¿Qué puede ser?
¿Qué es una palabra? ¿Qué significa la palabra para ti provisión? ¿Tienes una idea? Nayeli, a ver, ayúdalo. ¿Qué es la palabra provisión para ti? ¿Tienes alguna idea también, Nayeli? Son gastos, profesor, son gastos que se puedan presentar Son gastos que dentro de la empresa. no son gastos que se puedan presentar, no, son gastos que ya tienes, que ya están presentados y que lo vas a pagar en un momento dado. ¿Ya? Entonces, por eso la provisión, dice la palabra, provisión de impuestos. Ya, este balance está al 31 de diciembre. Pero en marzo, hasta marzo, tienen para hacer las empresas, para hacer sus declaraciones anuales. Entonces se pone la palabra provisión de impuestos porque eso es lo que vas a pagar hasta el 30 de marzo. Por eso puedes pagar en enero, febrero, marzo, pero tienes hasta el 30 de marzo para hacer estos pagos de estos impuestos. Entonces por eso se le pone la palabra provisión de impuestos. ¿Ya? Son palabras que se usan, solamente que tienen que tenerle ustedes el significado de esas palabras. Lo vamos a usar. Si ustedes llegan a ser administradores de una empresa que manejan carros, que manejan cesantías, por decir, ¿qué es una cesantía? ¿Qué es una cesantía, Juan Torres? Más fácil no puedo dar. No te escucho. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? ¿Qué es una cesantía? Cuando alguien cesa. Un trabajador que cesa. O sea, el 31 de diciembre, Juan Torres ya cumplió sus 60 años trabajando en la empresa, hay que cesar. En el balance sale ahí, ¿cuánto te corresponde? 150 soles. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan en una empresa. Pues así es. ¿No? Entonces, ¿qué es una recuperación de otras cuentas por cobrar? Son recuperaciones que en el año Nayeli nunca te pagó, pero al final del diciembre te llegó a pagar y se registra en ese mes. Son recuperaciones de otras cuentas por cobrar. Ya esas cuentas por cobrar ya las habías echado, ya las había echado tierrita, ya nunca más te iba a pagar, entonces son una recuperación. Y todos esos datos, eso forma parte de estas plantillas. ¿Ya? Entonces, y estas plantillas obviamente existen porque hay un reglamento en que las ponen así. Porque hay una norma, sobre ese reglamento hay una normativa que se pone y sobre esa normativa hay una ley que se pone y sobre esa ley hay otras cosas mucho más grandes que obedecen a que estén así estos datos de esta forma ordenada. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer es tener conocimiento de qué significa cada uno de esos. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de los flujos de fondos. El dinero que se va a operar, el dinero que se va a invertir, el dinero que se va a guardar. Pero tiene un nombre propio, tiene un destino propio. Y eso lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿qué es el pronóstico de flujo de efectivo? Y este es otro punto. Un pronóstico de flujo de efectivo o un forecast de flujo de efectivo es una proyección estimada de la cantidad de dinero que espera ingresar y salir del negocio durante un periodo de tiempo determinado, como el próximo mes, trimestre o el año. Incluye todos los ingresos proyectados y los costos proyectados, así como las estimaciones de los plazos de pago. Este es un pronóstico de flujo de efectivo. Un forecast de flujo de efectivo se deriva al final de un proceso continuo de pronóstico financiero. Este proceso comienza con pronósticos de impulsores como el volumen y la mezcla de ventas a nivel de unidad. El siguiente paso es calcular el nivel de personal y el gasto en compras para que coincida con el volumen de demanda de ventas proyectados con la capacidad, es decir, los gastos.
Luego se suman las inversiones de capital y los gastos para proyectos de ejecución de estrategias y mitigación de riesgo. A continuación, agregando precios para el volumen de ventas, se puede reportar un estado de resultados pro forma y un balance general por periodo. Y finalmente, de manera similar a la ecuación para el estado de flujo de efectivo en los estados financieros auditados, se puede calcular el flujo de efectivo neto positivo de lo que vamos a invertir o negativo neto de lo que vamos a pedir prestado proyectado. Lo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer. Comprender la definición de un pronóstico de efectivo es bastante sencillo. Sin embargo, muchas personas luchan por apreciar cuán verdaderamente vital es el pronóstico de efectivo del flujo de efectivo. Con una previsión precisa y actualizada, el equipo de finanzas puede evaluar fácilmente si la empresa está bien encaminada para cumplir con las expectativas y ayudar a corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Piensen en las variaciones de pronóstico como señales de alerta. Las cuentas por cobrar están rezagadas con respecto a la proyección. Es hora de averiguar por qué y acelerar los pagos de los clientes. Los gastos están subiendo más de lo previsto. Colaborar con el gerente de presupuesto de ese departamento puede ayudar a ajustar los costos o modificar el pronóstico. No parece que tendría el efectivo sostenible para financiar esos planes de expansión. Es hora de convocar una reunión rápida. O sea, todo lo que hemos aprendido en el año, bueno, en lo que va en el curso, del flujo del dinero, el retorno del dinero, de trabajar con las demás áreas que están involucradas a la obtención, colocación del dinero, ya se hace estimaciones para ese pronóstico de flujo de efectivo. Sabiendo todo lo que hemos hablado en las clases anteriores, podemos hacer un pronóstico de flujo de efectivo. Cualquiera sea la variación y el plan de acción, un pronóstico de flujo de efectivo le permite ver más el horizonte de tiempo y suavizar cualquier problema antes de que interfiera con las operaciones o planes estratégicos de la empresa. Si ustedes van a ver, estamos en diciembre, o supongamos estamos en julio, y han pronosticado que para diciembre va a haber un determinado, así como van las cosas, así como vendemos, así como nos van a pagar en 2 meses o en 3 meses, o nosotros vamos a pagar en 1 mes o 2 meses, o de lo que dijimos 3 meses, cancelamos la deuda en 1 mes. Entonces, todas esas operaciones que se realizan, todas las operaciones reales que ustedes van a hacer, se va a reflejar ahí, en ese pronóstico de flujo. Si ustedes son más metódicos, ustedes quieren saber esas cosas, si mi empresa de aquí a 6 meses, son estimaciones obviamente, va a llegar a un estado de rentabilidad de tantos millones de soles o de tantos soles, entonces ustedes son los encargados de realizar eso. Esa es cómo diferenciarse ustedes entre los demás administradores. ¿Cuáles son los elementos del pronóstico del flujo de efectivo? Los elementos clave para contar con un pronóstico de efectivo son la integración de las diferentes áreas de la compañía, desde métricas financieras como ciclo de conversión de efectivo, ahorros del área, mejora continua y ejecución del presupuesto. Definir métricamente para la compensación de los colaboradores ligadas a la planeación y generación de efectivo un cash in king. ¿Ya? Uso de herramientas analíticas que permitan el uso de datos en tiempo real para la mejor toma de decisiones. Asegurar la liquidez y financiamiento del negocio. Planificar adecuadamente el crecimiento de la compañía. Todo lo que hemos hablado se han resumido acá. Integración de las diferentes áreas de la compañía. ¿Por qué? Si todos trabajan en una misma dirección, con un mismo objetivo, entonces todo va a salir bien. Pero el que va a comandar estas operaciones es el administrador financiero o el administrador o el jefe de finanzas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O yo estoy hablando cosas que no son. ¿Mm? Entonces, al integrarse todas las compañías, financieramente hablando, ¿no? Financieramente, o sea, estamos hablando de dinero, ¿no? Que es lo que va a hacer que la empresa, pues, en el tiempo perdure, ¿no? Vamos a hablar el ciclo de la conversión de efectivo, que ya es lo que lo vimos en temas anteriores. Ahorros del área.
que ustedes van a ver qué es el ahorro de área, es la minoración de los costos. De acelerar que los costos disminuyan, que los costos de los préstamos que hemos tenido disminuyan, ¿no? Incrementar el ahorro, tal vez con ese dinero dormido que teníamos, se lo proponemos a un banco para generar dinero, ¿no? Una mejora continua de ejecución del presupuesto, lo que nosotros vamos a gastar en un trimestre, lo que vamos a gastar en el segundo trimestre, lo que vamos a gastar en el tercer trimestre, dependiendo cómo nos vayan las estadísticas que nosotros nos hemos proyectado para la empresa. El uso de las herramientas analíticas que permitan el uso de datos en tiempo real para la mejor toma de decisiones, eso también es importante. Ahora, como les decía anteriormente, hay plantillas para eso. Tú todos los días puedes ingresas los datos y vas a ver cuánto dinero vas a tener aquí y cuánto dinero vas a tener mañana. Y con eso vas a tomar la mejor decisión. Si decidimos o nos botó un resultado que en 3 meses vamos a tener tanta cantidad de dinero por las ventas que normalmente estamos vendiendo, ok, lo estamos cumpliendo. Ese es lo ideal, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Pero ustedes como administradores, ¿cuál es el plus de ustedes? No vas a venderlo, cada trimestre no vas a vender lo mismo. El plus que ustedes tienen es la mejor toma de decisión. ¿Para qué? Para que la empresa crezca, para que el dinero retorne más rápido, para que nosotros vendamos más. Ya recuerden también que vender más no significa que vamos a tener más plata. ¿Ok? Asegurar la liquidez y el financiamiento del negocio, asegurar el dinero. Asegurar el dinero, que es la parte más importante de la empresa, tener el dinero, tener liquidez para afrontar pagos, para afrontar deudas, para pagar planillas, para comprar mejor maquinaria, para todo eso. Y el financiamiento del negocio, ¿no? Y planificar adecuadamente el crecimiento de la compañía. Ustedes van a adecuar, hacer ese plan de crecimiento de la compañía. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Involucrar a todo el staff directivo permite permear la cultura del pronóstico efectivo en la compañía, para que el resto de las áreas comprendan y analicen el impacto financiero de sus decisiones en las labores diarias, mejorando así los resultados económicos. Para lograr la transformación de la función de tesorería es necesario planificar e implementar estratégicamente los cambios anteriores mencionados y utilizar herramientas tecnológicas innovadoras que permitan integrar los diferentes procesos y usuarios de la empresa. Anteriormente las empresas que crecían en el mundo financiero se les daba todo el crédito, se lo llevaban los jefes, como se podría decir, ¿no? Tu jefe, ¿no? Cosa que en la actualidad sigue siendo de la misma forma, pero no el fondo. En la actualidad ya no se le llama jefe al jefe, se le llama líder. Ya no se le llama jefe, se le llama líder. Porque en los años 80, 70, estaba errado esa idea de que el jefe era el que hacía que los trabajadores vendieran más, ¿no? Y el jefe se llevaba el crédito. O sea, la magia del jefe, que el vendedor Daniela, el vendedor Juan, el vendedor Daniela vendan más que el vendedor Billy, o el vendedor X, o el vendedor Z. No es así. Se ha dado con la actualización de que no es así. El líder hace eso. El líder es el que impulsa, el líder es el que involucra, el líder es el que hace saber cuán importante es Juan, cuán importante es Daniela, cuán es importante es Nayeli para la empresa. Entonces el líder tiene que estar ahí día a día con los trabajadores, con ustedes. Si es una empresa de ventas, por decirlo. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora que ya está acabando su carrera, no se pongan nostálgicos, pero es así. Así va a ser siempre. Tómelo como un consejo bueno. Ustedes no vayan como jefe, como dueño de la verdad, como el dueño de que ustedes lo saben. ¿No? Ustedes tienen que ser líderes y tienen que demostrarlo con el ejemplo. Si tienes que quedarte a ir más temprano, pues vas temprano. Si tienes que quedarte más tarde, te vas más tarde.
No siempre, de los 365 días que trabajes, no siempre va a ser así. Un día, el otro día tiras temprano. Igual, en el tema de finanzas, también ustedes tienen que empoderar a esos jefes para que ellos involucren a sus trabajadores, ¿no? Y así tiene que ser, chicos, ¿ya? Entonces, más o menos este es el tema, ha sido el tema del día de hoy, un poco, yo sé que son un poco pesaditos estos términos, pero si lo piensan bien, son cosas que se gozan. Y lo van a usar. Créanme, si ustedes van a ser administradores financieros y van a hacer estadísticas, van a hacer proyecciones, van a materializar su trabajo, créanme que van a hacer todas estas cosas acá. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, algo? ¿Todo conforme? ¿Sí? Un poco, ojalá que no le quede todo, pero que le quede algo. Cuando ya sean administradores me contratan, por favor. Ya, chicos, entonces vamos a tomar una foto por ahí, pasarla, yo paso la asistencia. A ver, prendan sus cámaras. Peínense, por favor, peínense. Ya pues, chicos, entonces lo dejamos ahí. Ya hasta la próxima clase. Como siempre, la tarea a ver si la subo mañana. Igual son tareas para que ustedes mismos desarrollen para poder ayudarles en su promedio. Ya, son conceptos que ustedes mismos van a tener que sacar de su cabeza. ¿Ya? Entonces ya lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. Que tengan buenas noches, viernes. No se pierdan. Hasta luego.